Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Estamos en medio de la Semana Santa 2024 y estamos leyendo ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, y vamos a leer de los versículos 33 al 43. Recuerde que para efectos de devocional solamente tomamos algunas porciones de toda esta historia que aquí se narra. Yo le invitaría a que en estos tiempos de recogimiento espiritual usted pueda leer capítulo 22, capítulo 23 completo, la historia completa. Ahora solamente tomaremos esta pequeña porción para nuestra reflexión del día. Dice Lucas 23, 33, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el criminal lo reprendió, ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Es una historia muy completa, hay muchos detalles en los cuales uno podría reflexionar. Yo quiero tomar las partes donde las personas le refieren a Jesucristo sobre salvarse. Por ejemplo, en el versículo 35 dice que la gente que estaba ahí y los gobernantes empezaron a burlarse de él y le decían, salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el escogido de Dios, si es el Cristo. Dice que también los soldados le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y un poco más adelante dice que uno de los criminales que estaba colgado a su lado le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Me llama la atención cómo las personas que estaban alrededor de Jesús estaban provocándole a que probablemente él realmente se bajara de la cruz. Y hemos dicho que en otro momento el mismo Jesús dijo, hablando a sus discípulos, bueno, si él pidiera a su Padre una legión de ángeles, lo hubiera podido hacer y hubiera podido salvar esta situación. Me recuerda cuando Jesús al inicio de su ministerio fue a un tiempo de oración y ayuno y es tentado por el diablo. Y dice en Lucas 4, versículos 5 y 6, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera, así que si me adoras, todo será tuyo. Queridos amigos, como a veces lo he pensado, pues si Satanás a mí me tentara con eso, probablemente no tendría no me provocaría ninguna tentación, porque no es mi deseo, ni mi sueño, ni mi anhelo tener el control de todo el mundo. Pero tratándose de la persona del Señor Jesucristo, que fue hecho Dios, fue hecho hombre, con ese poder que había recibido de Dios, él pudo haberse constituido en un poderoso rey, en un poderoso emperador, mucho más grande, pudo haber vencido a los romanos, a los babilonios, simplemente pudo haber instaurado su reino en esta tierra. Pero el punto es que eso no era parte del plan de Dios. Y también me recuerda cuando el Señor Jesucristo en Lucas habla y dice, si alguno quiere ser mi discípulo, y entre otras cosas dice, tiene que negarse a sí mismo, renunciar a sí mismo y entregar su vida. Queridos amigos, cuando queremos entender a qué se refería Jesús, qué significó para él
haberse negado a tomar la tentación que le ofrecía el diablo, de haberse quedado como un soberano y tener la autoridad en los reinos de este mundo, o cuando Jesús hablaba del negarse a sí mismo, es más fácil poder entender cuando vamos a la cruz. Porque cuando vamos a la cruz y podemos ver a esas personas, a los judíos, a los soldados, a todo mundo diciéndole: sálvate a ti mismo y sálvame a mí. Si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el hecho de que Jesús permaneciera clavado en la cruz, soportando la burla, soportando el dolor físico que esto le ocasionaba, era por una razón. Porque el Señor Jesús había tomado la decisión de ser obediente, dice Pablo, de humillarse a sí mismo, dejar su trono de gloria y hacerse hombre. Y no solamente eso, haciendo hombre, tomar la decisión de ser humilde, de servir al propósito del Padre para redimir a aquellos que son su pueblo. Cuando nosotros hablamos de ser cristianos, de ser Cristo en pequeño, seguimos los pasos, seguimos el camino que recorrió Cristo. El cristianismo no está ejemplificado en otro sentido, sino en este sentido. El camino de la renuncia a lo que uno pudiera hacer, a lo que uno quisiera hacer por ocuparse de los asuntos del reino de Dios. Jesucristo no se bajó de la cruz porque no pudiera. Jesucristo no se salvó a sí mismo porque no pudiera hacerlo. Pudo haberlo hecho, pero Él se negó a sí mismo, se humilló, se sometió a la autoridad del Padre. Queridos amigos, hermanos, esta es una enseñanza muy profunda en este tiempo de Semana Santa 2024. Porque nosotros, los que intentamos seguir los pasos del Señor Jesucristo, somos llamados y se nos pone un reto, un desafío de poder identificar en nuestra vida qué es aquello que estamos haciendo todos los días, que se contrapone, que sirve de obstáculo, que nos impide seguir a Jesucristo, que nos impide servir a los propósitos del reino de Dios aquí en nuestra ciudad. Somos llamados a vivir bajo el reino de Dios, supeditados a la autoridad de Dios, buscando vivir bajo su gobierno, y en ese sentido somos colaboradores de lo que Dios está haciendo en la ciudad. Por eso somos convocados a servir en una iglesia, por eso somos convocados a participar en los planes de desarrollo, de crecimiento que tiene una iglesia, y nos discipulamos y participamos en actividades de servicio a la comunidad y nos conectamos con otros cristianos y buscamos cómo integrarnos para colaborar con el reino de Dios. Amigo, amiga, el llamado del Señor Jesucristo es que tú puedas dejar aquello que te está impidiendo ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo en su plan redentor. Pudieras que tú estés haciendo algo que no estorba, que no te impide, adelante, sin problema. El problema es aquello que hacemos que nos impide. Por eso el Señor Jesucristo llegó a decir: bueno, si el amor a tu padre, si el amor a tu madre, si el amor a tu esposa, tu esposo, si el amor a tus hijos te está alejando, te está impidiendo de ser útil en el reino de Dios, entonces tienes que priorizar y poner por encima del amor a ellos tu amor a Dios. Y dice: y si tus propios planes están estorbando en tu servicio, en tu colaboración al reino de Dios, bueno, tienes que negarte a ello, tienes que renunciar a eso, tomar la cruz, que significa identificarte con el sacrificio del Señor Jesucristo, justamente en el momento que Él está clavado, que la gente le está diciendo: sálvate, bájate de la cruz. Y el Señor dice: no lo voy a hacer, porque yo quiero cumplir la voluntad del Padre. Quiero servir para la redención del pueblo de Dios. Amigos, ese es un momento muy especial. ¿Cómo estás tú colaborando con el reino de Dios? ¿Qué de lo que tú estás haciendo te estorba a ti mismo, te impide poder servir en el reino de Dios como Dios mismo lo está demandando de ti? Oremos. Padre, oramos a ti en esta Semana Santa 2024 y queremos ser honestos ante ti. Queremos pedirte que tu Espíritu nos pueda mostrar en nuestra vida claramente aquello que nos está impidiendo servir a tus propósitos. Vivimos sirviéndonos a nosotros mismos, cumpliendo nuestros sueños y deseos, pero no estamos sirviendo a tu reino.
Te ruego, ayúdanos a mirar aquello que nos estorba para renunciar, para dejarlo de lado. Y que como el Señor Jesucristo tomó la decisión de ir a la cruz, aunque todo el mundo le decía que se salvara a sí mismo, Él no se salvó a sí mismo porque Él estuvo dispuesto a renunciar a lo que humanamente pudo haber amado, como era el reino sobre la tierra. Te ruego, Padre, permítenos ese amor, danos de ti ese amor suficiente que mueva nuestro corazón, que mueva nuestra voluntad para renunciar a aquello que nos estorba y que podamos en este tiempo ser colaboradores en lo que tú estás haciendo en el mundo para cumplir tu plan redentor de tu pueblo. Te ruego, Señor, danos tu bendición en esta Semana Santa, principalmente que tu Espíritu gobierne nuestros corazones para que podamos vivir haciendo tu voluntad. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.